Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. El egoísmo es una de las fuentes comunes de conflictos familiares, laborales y colectivos, pues la condición del hombre de vivir en sociedad muchas veces implica realizar renuncias personales para vivir en paz y armonía. No obstante, es común por estos días el pensamiento totalmente contrario, aquel que nos vende el individualismo como estilo de vida partiendo de los deseos particulares. Esto, sin duda, está causando una crisis en la sociedad. Cuando el hombre piensa y actúa desde su miopía personal, los problemas en las relaciones interpersonales no se hacen esperar y no solo afecta a los demás sino a quien lo vive en carne propia. Finalmente el egoísmo lleva a la soledad y a la tristeza. Hoy en el programa Vía Libre el tema es ¿qué tan egoísta soy? Bienvenidos. Muy bien, qué bueno que ya nos están acompañando. Esta mañana le quiero dar la bienvenida al psicólogo Alfonso Espinosa Los Monteros, Gracias, que ya Marta. nos está acompañando para hablar de este tema que por ahí en la vida, como estábamos diciendo ahorita, nos hemos topado con alguien que dices tú, ¡ay, pero qué persona tan egoísta! ¿Verdad? Vamos a definir lo que es el egoísmo. ¿Sí? ¿No? Empecemos por ahí. ¿Qué es para ti una persona egoísta? Ahorita me causó risa la imagen de las dos niñas, Ajá. porque el típico me hizo recordar a alguien, pero no puedo decir porque me va a estar viendo. Entonces, que le pedía sus juguetes o algo, y no, es mío, no, es mío, todo era de ella. Ajá. Entonces, dices tú, qué egoísta. Y veo a las niñas y me hizo remontarme a esa época, como que todo es mío, nadie me mueva, nada, no comparten. Sí. Así. El egoísmo es un tema muy polémico, más que hay corrientes muy positivas sobre el egoísmo y hay corrientes muy adversas sobre el egoísmo, ¿no? Cuando definimos una persona egoísta, por lo general nos referimos a personas que se quieren demasiado a sí mismas, que no comparten, que no saben manifestar amor o que sienten demasiado amor por sí mismos, ¿no? El egoísmo en sí, la palabra etimológicamente significa culto al yo. O sea, es Culto al yo. Ego es yo, Órale. ismo es culto o práctica de, ¿no? La práctica del yo. Yo. Hay muchas teorías, obviamente, ¿no? Hay quienes afirman que el egoísmo es algo natural del ser humano, es parte de la naturaleza del ser humano, que está en nuestros genes, porque los genes intervienen en nuestros instintos y que es parte de nuestra autoprotección y parte de nuestra necesidad para poder sobrevivir, ¿no? Esto es de las corrientes evolucionistas, ¿no? Están las corrientes conductuales que dicen que es aprendido, ¿no? Que el egoísmo lo aprendemos y como siempre, ¿no? Lo aprendemos del núcleo familiar, ¿no? Lo aprendemos de los papás. Volvemos a los papás, volvemos a que los somos papás, los ¿no? que ahí Sí. estamos al cuidado de los niños y entonces ellos absorben eso que nosotros les enseñamos. Sí, todo. Pero ¿cómo si uno no piensa, le voy a enseñar a mi hijo a ser egoísta? No, pero es las actitudes. inconsciente, ¿no? El aprendizaje que reciben los hijos de los padres es el 70% o más es no verbal, es inconsciente, ¿no? Es transmitido de otras maneras, ¿no? De una manera más sublime. ¿Y cómo sería esto? Para saber de Por qué ejemplo, cuando nosotros nos tenemos estas prácticas, ¿no? El egoísmo más bien lo entendemos cuando no compartimos, ¿no? Cuando, sobre todo en los hijos, cuando hay padres ausentes, ¿no? Se considera que hay mucho egoísmo, puede surgir mucho egoísmo en los hijos, ¿no? En la edad adulta. Cuando les damos a los hijos todo, ¿no? Y los hacemos creer que son merecedores. Por ejemplo, de eso todo. pasa mucho, yo siento, cuando son hijos únicos. Sí, O me ha tocado conocer, el ¿no? ambiente influye, Sí. y hay que estar conscientes de que un ambiente influye, mas no es determinante, ¿no? Entonces, obviamente cuando el hijo es el único centro de atención, sí, o sea, le damos a pensar que él es el centro no solamente de su propia vida, sino que es el centro de la vida de los demás. Entonces, nosotros estamos conscientes de que somos egocentristas, sí, porque somos los protagonistas de nuestras vidas, de nuestro mundo. O sea, nadie va a vivir la vida por mí,
nadie va a sufrir por mí, nadie me va a ayudar a mí, o sea, yo soy el protagonista de mi vida. El problema es cuando yo pienso que soy el protagonista de la vida de los demás. O sea, tú eres la protagonista de tu vida y yo soy el protagonista de mi vida. Sí, hasta ahí vamos bien. Y en el encuentro, desde tú, Marta, y desde yo, Alfonso, vamos a compartir lo que los dos somos, ¿no? Entonces, pero yo no puedo pretender volverme en el centro de tu vida, que renuncies a ser tú, que renuncies a tus valores, a tus metas, a tus objetivos, para que vivas como yo quiera que vivas, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros imponemos acciones en nuestros pequeños. Sí. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se nota o cómo el hijo puede decir, ah, mira, mis papás me están enseñando esto, los enseñamos a ser egoístas? ¿Qué hacemos? O sea, los padres mal. ¿Qué acción? Háblame de algo así que pueda captar. Concreta, ok. La autoestima está muy ligada al egoísmo. Entonces, el tener una autoestima sana nos lleva a tener también un egoísmo sano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que se da en la autoestima? La autoestima se da cuando tenemos un ideal y ese ideal no corresponde a la realidad, hay un déficit y yo tengo conflictos con eso que quiero ser y no puedo ser, ¿no? Entonces, los papás influyen mucho, contestando tu pregunta concretamente, con la autoexigencia, cuando les exigimos a los hijos cosas que están más allá de la realidad, ¿no? Entonces, los vamos volviendo muy autoexigentes, muy centrados consigo mismos y sobre todo que pongan sus expectativas para agradar al otro y no para agradarse a sí mismo. Ya te capté entonces. Ok, el papá era excelente jugador de fútbol, por ejemplo, al niño le gusta el básquet y él no. Tienes que jugar fútbol. Así, por ejemplo, ese es el egoísmo de dejar ser a la otra persona. Vamos al corte comercial y regresamos. Ándale. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿qué tan egoísta soy? Continuamos. Está muy mal que lo sean porque para todos hay en esta vida. El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. A lo mejor hay que empezar por uno mismo, a sentirse bien para poder compartir eso, ¿no? Ese sentimiento con los demás. Sí, claro. Y bueno, Alfonso, estábamos hablando de cuáles serían las conductas de las cuales podemos hablar o compartirle a nuestro público cuando se es egoísta. Cuando se es egoísta. Cuando se es egoísta, aquí hay que diferenciar primeramente lo que es ser egoísta, ser egocéntrico y ser ególatra, ¿no? Dale, muy bien. Entonces, egoísta es cuando hago las actividades propias para el culto de mí mismo, ¿no? Egocéntrico es cuando estoy centrado en mí. Entonces, y el ególatra que ya es la conducta más dañina o digamos más terrorífica que puede haber, es cuando yo me creo el centro del universo de todo el mundo, ¿no? Cuando yo creo que las personas me tienen que querer porque me tienen que querer y cuando yo creo que soy el centro de la vida de los demás. Entonces, aquí lo muy importante es, para empezar, es si estoy centrado en mí mismo, saber en qué estoy centrado, ¿no? Si estoy centrado en mis objetivos, en mi ser, si estoy centrado en el principio del placer, que busco primero el placer, ¿por qué? Porque te estoy huyendo de la tristeza, de la realidad o de lo que no o me causa dolor, o estoy centrado en aquellas cosas que no me producen nada positivo, ¿no? Entonces, primero tengo que saber en qué estoy centrado, porque si no estoy centrado en mí mismo, no me puedo centrar en el otro. Ok, o sea, esos son pasos, pues no. Son pasos, o sea, exactamente. Para poderme centrar en el otro, primero tengo que centrarme en mí mismo. Entonces, aquí lo que importa mucho es saber la empatía, saber ser empático para poder compartir y poder llegar al encuentro con el otro. Si yo no estoy centrado primeramente en mí mismo, ¿cómo te voy a poder comprender? Entonces, yo para poderte comprender necesito ser empático, entonces ponerme en tus zapatos. Esa es una conducta
que debemos de aprender, es algo que debemos de cultivar, que debemos de... Sí, o sea, la responsabilidad de sensibilizarnos, esa es propia y únicamente personal e individual. Nadie me va a venir a sensibilizar. Ok. Yo tengo la responsabilidad de sensibilizarme a mí mismo, ¿no? Entonces, para ponerme en tu lugar, o sea, tengo que hacer un esfuerzo, al principio quizás nos cueste trabajo, es sentir cómo me sentiría yo en la situación en la que tú estás pasando. Entonces, una vez que me centro en cómo me sentiría yo, puedo comprenderte desde mi forma de sentir, desde mi forma de pensar, ¿no? Ajá. Entonces, De ya me acción. puedo descentrar en ti y puedo entrar en contacto contigo. Entonces, Y no es desgastante eso. es desgastante. O Bueno, ya hay- que se da, se sigue dando normalito. No sé, o sea, ya aprendimos, pues es como tal vez. aprender a manejar. Ajá. Al principio, yo creo que este ejemplo te lo he puesto, nos cuesta trabajo, pero después lo hacemos inconscientemente, Ah, ¿no? ok, de eso Ya lo vamos practicando y con la práctica ya se nos va haciendo parte de nuestra personalidad, nuestro hábito, nuestras conductas, ¿no? Entonces ya es parte de nuestro inventario, digamos, ¿no? De herramientas que tenemos. Entonces, pero al principio sí, porque cuando somos niños, por lo regular somos muy egoístas, somos muy egocéntricos los niños, no sabemos diferenciar entre el yo y el tú. Entonces, nosotros los niños pensamos que somos el centro del universo todavía y que nada más nuestros problemas y que nada más nuestra satisfacción, ¿no? Entonces, son etapas en las que vamos desarrollándonos, vamos entendiendo y comprendiendo que hay un tú, que hay un otro, y en esa etapa ahí sí necesitamos el apoyo de los padres, necesitamos el apoyo de la sociedad para podernos integrar, ¿no? Poder vivir en sociedad como seres sociales que somos, ¿no? Responsables. Ajá, libres y responsables. Y te preguntaba ahorita en el corte, ¿no? Porque dije yo, a ver, ¿se podrá? ¿Se puede ser egoísta con uno mismo, te digo? Y me dices que sí. Sí, el ser egoísta con uno mismo es, también muchas veces uno nos reprimimos o nos negamos cosas que nos puedan gustar o que nos pueden satisfacer por muchas razones. Una de ellas puede ser el rencor, puede ser el resentimiento, que nos lleven inclusive a renunciar a aquello que sabemos que queremos y que necesitamos por un simple rencor, ¿no? Entonces, podemos negarnos a nosotros mismos muchas oportunidades y también cuando tenemos centradas nuestras metas en cuestiones que no nos ayudan. O sea, cuando estoy centrado nada más en el sexo, cuando estoy centrado en el dinero, o sea, ¿de qué me estoy privando yo a mí mismo? Si estoy centrado únicamente en el dinero, de compartir tiempo con mis hijos, de disfrutar su compañía, de ver a los amigos. Entonces, por eso en la introducción decía, ¿qué tan egoísta soy? Pero ¿qué tan egoísta soy también conmigo mismo? O sea, ¿qué tanto me estoy negando a mí mismo? ¿no? Y hay que ver por qué. O sea, porque la exigencia es mi exigencia la que me está estorbando, ¿no? Soy yo nomás, como tú dices. Ajá. Nomás nosotros nos podemos ayudar, entonces también nosotros nomás nos podemos hacer daño. Así es, nosotros también nos podemos hacer, claro, nosotros nos podemos hacer más daño que inclusive otras personas, ¿no? Es muy importante saber en qué tengo centrado mis intereses, en qué tengo centrado mi vida y saber, sobre todo, como dice un libro de Jorge Bucay, a dónde voy, para dónde estoy dirigido. El segundo punto muy importante es con quién voy, a quién elijo para que me acompañe en este camino. Y entonces son dos elecciones muy importantes, ¿no? Okay. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Porque si tienes decidido a dónde vas, pero no tienes con quién, todavía el egoísmo ahí anda, ¿no? No hay aceptación. Ajá. Podemos hablar de un matrimonio. Sí. O sea, vilmente así, o sea, es una sociedad hombre-mujer y que vamos caminando juntos, se supone que es lo deseado y todo, hay hijos, hay metas, etcétera. Claro, Entonces, así es. cuando no embona bien ahí el asunto, hay cierto egoísmo de las partes. Sí, de las partes. O sea, el egoísmo más que nada se implica en la parte de no saber compartir, de no darnos en esos encuentros, de no compartir, y eso se centra básicamente, ¿no? Hay un psicólogo estadounidense muy famoso que se llama, de la Universidad de Stanford, que hizo un experimento de la cárcel de Stanford. Ay, con eso nos quedamos, ¿qué te parece? Ok. Regresando al corte, les decimos de qué se trata. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
pues que solo piensa en él y no piensa en los demás y le hace daño a los demás, tal vez a veces sin darse cuenta, pero les hace daño a los demás y sobre todo pienso que a los que están en su alrededor. Muy bien, y nos quedamos con la idea, Alfonso, del psicólogo, era, ¿verdad? Fíjate, que nos ibas a compartir. Philip Zimbardo hizo este experimento, fue muy interesante. En Estados Unidos hubo un tiempo y todavía de que las corrientes filosóficas objetivistas que exaltaban el yo y el egoísmo como la principal idea para que el ser humano saliera adelante, fueron ideas que tuvieron mucha aceptación, sobre todo de una filósofa, Ayn Rand, y que después ella estuvo ligada al padre, fíjate, es el psicólogo de la autoestima, ella estuvo ligada con él. Entonces Philip Zimbardo hizo un estudio de que precisamente esas conductas buenas o malas que tenemos los seres humanos, ¿cómo surgía? Hizo un experimento de que escogió a alumnos de la universidad, hicieron todo el simulacro como si fuera real, los detuvieron en patrulla, los metieron en la cárcel, estuvieron una semana, y de repente personas que ni siquiera eran delincuentes empezaron a abusar de los... Había personas que tenían el papel de celadores y los que tenían el papel de presidiarios, ¿no? De presos. Y los celadores empezaron a abusar de los presos. Entonces, hasta que llegó un momento en que él tuvo que abortar el experimento, y no por decisión propia, sino porque su novia le dijo, o sigues con esto, pero sin mí, porque yo no puedo aceptar que tú estés permitiendo esto, ¿no? Después cuando él ya quedó, dijo, sí es cierto, ¿no? O sea, mi ambición por conocer al ser humano rebasó los límites de mi ética, ¿no? Entonces abandonó el experimento y se centró en esas partes, y él dice que no hay que ser ni egocentristas ni ególatras, hay que ser sociocéntricos, dice. ¿Y qué es eso? Estar centrados en el tú y en el yo, en el compartir y en ser ciudadanos y estar conscientes de que estamos en un mundo donde no estamos solos y de que nuestra participación es fundamental, no solamente para estar bien nosotros, sino para que esté bien el otro, ¿no? Eso, qué importante es. Y crió toda una red social de el héroe que llevamos dentro, ¿no? Y el héroe que llevamos dentro es aquel que sabe compartir y que tú escojas, que tú pongas o publiques en internet, por ejemplo, cuando un amigo tuyo estuvo en el momento que tú lo necesitabas, que el héroe no es aquel sencillamente que salva una vida, sino que aquel es el que está libre de prejuicios, que acepta al prójimo como es, que lo apoya y que sabe estar en el momento y acompañar a la persona en el momento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Qué sí, importante. eso es muy importante. El momento, aunque sea poquito, Así pero es. estar en ese momento. Entonces, es muy interesante todo esto que hizo Philip Zimbardo, porque es el debate que siempre ha estado, ¿no? Si el hombre nace bueno o nace malo o se hace, ¿no? Entonces, para Philip Zimbardo, el hombre nace con la potencialidad de ser bueno o ser malo, ¿no? Pero obviamente con las circunstancias de que el ambiente muchas veces influye, ¿no? Entonces él decía que tanto las personas de origen de escasos recursos como las personas con exceso de recursos tienen una tendencia de que están situadas en el pasado, ¿no? Entonces para él lo principal es estar conscientes de que hay un pasado, de que estamos viviendo en el presente y de que tenemos un futuro y que nuestras acciones deben ir encaminadas no solamente al placer instantáneo, sino que van a tener consecuencias a futuro y por lo tanto en el instante debemos elegir, ¿no? Ahorita que me preguntabas sobre qué conductas o qué podemos hacer los papás para evitar esto en los hijos. Algunos consejos, ¿no? Ajá, compartir. Aunque sea reiterativo, es enseñarles a ser responsables, ¿no? A que cumplan, que tengan responsabilidades, que sepan que sus actos tienen consecuencias y si hay que castigarlos. Y cumplirles el castigo. El castigo. Enseñarles a dar y a recibir. Porque también no solamente es importante dar, también es tan importante, Marta, saber recibir, porque a veces que no nos sentimos dignos de merecer y eso se vuelve también un problema, nos vamos al extremo. O sea, cuando siento que no soy digno de recibir hasta un halago, ¿no? Un halago, cuando siento que no merezco las atenciones o que no merezco, también es un problema de atención que tenemos que tener atención los papás sobre nuestros hijos, enseñarlos a que también merecen recibir y que también pueden dar
en su medida y en lo que puedan, pero hay que compartir lo que se tiene y retardar la gratificación, no darles todo. Okay. No inmediato, Ajá. ¿no? Y darle la atención necesaria, no más de la que se debe tampoco, ¿no? O sea, saber que ellos son importantes en nuestras vidas, pero que también no son el centro de mi vida, ¿no? O sea, ellos son el centro. Hay que dejarlos también, que vuelen tantito, ¿no? Claro, así que estar tienen derecho a su supervisando. libertad y sus espacios también, ¿no? Pero también enseñarlos a compartir esos momentos y estar en esos momentos, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de psicología, o sea, a enseñarles a dar, pero también hay que saber a recibir, o sea, ¿dónde está el equilibrio? O sea, ¿en qué momento pierdo ese equilibrio de que si no me paso al lado positivo, me paso al lado negativo? Está difícil. Es difícil. Por ejemplo, fíjate, retomando, ¿no?, de todo el programa, ahorita hablaste que cuando hay ausencia de los padres se trata así como que de darles cosas materiales, de darles más, que se note que ahí estás y todo. Y muchas veces, o es lo que personalmente pienso, ¿no?, hay que dar ese momento, ese momentito del día con amor, dejarle algo para que se lo lleve ya sea en cabeza, corazón y disfrute ese momento. Claro. O sea, la vida está hecha de momentos y eso es lo que hay que enriquecer, ¿no? Más que lo material. La vida está hecha de momentos. Sí, ¿verdad? Sí. Fíjate. Es como decía, es una gotera. Cada gota es un instante, ¿no? Un momento. Y es exactamente, entonces, por el abandono de los padres es por tanto porque va creando resentimiento, ¿no? Y el resentimiento es un veneno para el alma, ¿no? Nos va volviendo autoexigentes, nos va llenando de miedos también, son muchas circunstancias las que se dan en el resentimiento y obviamente eso nos lleva a aislarnos también, a que el miedo al rechazo, a que me lastimen, ya no me centra en mí mismo, me aísla inclusive hasta de mí mismo, ¿no? ¡Uy, qué impresión! ¿Cómo aprendimos el día de hoy sobre el egoísmo? Hay que dejar que todo fluya, enseñar principios y sobre todo a enseñarle a los pequeños en casa con el ejemplo de nosotros los padres. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día y vámonos por esta Vía Libre.